Hey, que Dios le bendiga, Calvario. Aquí estamos de regreso en nuestro estudio de Santiago, pues si han traído sus Biblias, abramos al capítulo 1. Para comenzar, quiero recordarles que los versos 2 al 20 son una introducción a este gran sermón escrito por Santiago. En la primera parte, que ya miramos, versos 2 al 12, nos enseñó él acerca de las tribulaciones y cómo debemos responder a ellos. Ahora en la segunda parte que vamos a estudiar hoy, versos 13 al 18, Santiago nos va a enseñar acerca de las tentaciones y cómo no responder a ellos. Ahora, quizás nos parezca un poco extraño que Santiago esté cambiando el tema un poco, porque ahora va a hablar de las tentaciones. Hay tres cosas que quiero que noten. Primeramente, tenemos que entender la diferencia entre una tribulación y una tentación. Una tribulación es cuando somos sometidos a algún sufrimiento para nuestro crecimiento. En la otra mano, la tentación es una solicitación de hacer lo malo, de pecar. Y eso contribuye a nuestra destrucción. Dos cosas muy diferentes. Pues, ¿cómo Santiago lo relaciona? Bueno, número 2, hay que entender que las tribulaciones y las tentaciones son invariablemente ligadas. Porque las dificultades que Dios permite tocar en nuestras vidas, como tribulaciones para madurarnos, Satanás toma ventaja de ellos y trata de torcerlos en tentación. En otras palabras, en toda tribulación hay tentación. ¿Recuerdan a Abraham, el padre de la fe? Dios lo envió a la tierra prometida y se la dio a él y a sus descendientes. Pero entonces la Biblia dice que vino un hambre sobre la tierra. Y en vez de que Abraham confiara en Dios, confiara en la provisión de Dios y en la fidelidad de Dios, diciendo, hey, Dios me ha traído aquí, voy a confiar y descansar en Él. En vez de Abraham perseverar en esa prueba, corrió a Egipto. Él se entregó a la tentación de correr de la tribulación, de proveer por su propia cuenta y abandonó la tierra. En toda prueba que nos encontramos, hay alguna tentación que el enemigo está arrojando en nuestra dirección para interrumpir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tercero, yo creo que tenemos nosotros que recordar lo que estaba pasando los cristianos a quien Santiago escribe. Estaban ellos a punto de arrojar la toalla en medio de su tribulación y persecución. Estaban ellos cayendo por la tentación de enojarse contra Dios, de murmurar y de renegar de su situación y de culpar a Dios por lo que les estaba pasando. Estaban ellos fallando sus responsabilidades mutuas, conformando y comprometiéndose en su fe. Y decían que la culpa era de Dios. Después de todo, Él es soberano. Él ha permitido estas cosas ocurrir. Ellos no habían hecho nada malo, la culpa no era de ellos, tenía que ser de Dios. Y yo miro esto pasar tristemente mucho. Una jovencita que desea casarse, pero Dios no le ha traído la persona indicada. Ella se frustra, se desespera, empieza a salir con sus amigas al baile, y quizás encuentre a alguien ahí. Como Dios no me ha traído a nadie. Y entonces conoce a un muchacho. Él no conoce al Señor, pero se quieren casar. Y yo les digo, la Biblia no lo permite. Y su respuesta, si Dios quisiera que me casara con un creyente, tuvo la oportunidad de traérmelo. En otras palabras, la culpa es de Dios. O un caballero cristiano que está teniendo problemas matrimoniales y por años ha estado orando y ayunando por su matrimonio, pidiendo a sus amigos que oren por él, y pasan los años y sigue mal. Y un día en el trabajo conoce a una señorita, es atractiva, le presta atención, escucha sus penas y caen en el adulterio. Y su justificación
Si Dios no quiere que estemos juntos, pudo haberlo impedido. La implicación, que la culpa es de Dios. Los dos están violando la palabra de Dios, pero la culpa, dicen, no es nuestra, es de Dios. Y en medio de nuestras tribulaciones vendrán las tentaciones. Tentaciones de hacer cosas a nuestra manera. Tentaciones de enojarnos contra Dios. Tentaciones de murmurar y de quejar. Tentación de arrojar la toalla. Tentación de pecar. Y Santiago nos va a dar 5 preceptos de cómo resistir la tentación. Estos son 5 preceptos, son una receta que Dios da de cómo nosotros podemos ser victoriosos sobre la tentación y no caerle víctima. Precepto número 1, de aceptar la realidad de la tentación. Mire lo que Santiago escribe en el verso 13, que nadie diga cuándo es tentado. ¿Notas la palabra cuándo? Como quisiéramos que esa frase leyera si eres tentado. Porque eso dejaría la posibilidad de que no lo seríamos. Pero Santiago usa la palabra cuándo. Porque es inevitable que todos seremos tentados. Escuché la historia de un joven sacerdote que estaba él en entrenamiento para servir en una parroquia. Estaba él sirviendo en el confesionario por primera vez, bajo la supervisión de un sacerdote con más experiencias. Y al final del servicio, el sacerdote le llamó al joven y le aconsejó: mire, cuando las personas terminan de dar su confesión, tú no puedes solamente responder con ¡wow! La mayoría de nosotros no nos sorprendemos cuando escuchamos de alguien siendo tentado. Pero ¿por qué es que nosotros estamos sorprendidos cuando somos nosotros tentados? Es inevitable. Todos lo seremos. Y lo más cerca que crecemos al Señor, escuchen esto bien, lo más cerca que crecemos al Señor, lo más tentado o las más tentaciones que nosotros sufriremos. Pienso en algunos grandes hombres de la fe, como Noé, un hombre que construyó ese enorme barco, el barco de la salvación. Confió en Dios que lo salvaría por ese gran diluvio, salvaría a él y a su familia, y al final de su vida fue tentado, se emborrachó. Pienso en Abraham, el padre de la fe, el que el Nuevo Testamento señala como un ejemplo para nosotros. Después que él confió en Dios y lo trajo a la tierra prometida y vio la mano de provisión de Jehová, tomó la criada de su esposa para tener un bebé con ella, de echarle a Dios una mano. Pienso en Moisés. ¿Quién fue más íntimo con Dios que Moisés? Vio la cara del Señor, su rostro, su presencia. Fue un profeta de Dios, pero él también fue tentado y se enojó y golpeó la piedra en ira. Estos todos eran hombres de renombre, hombres admirados, hombres usados por el Señor, hombres que tenían una profunda relación con el Señor y ellos experimentaron tentación. Una vez, un pastor y un nuevo converso habían salido juntos de cacería, estaban cazando patos. Y el nuevo converso tomó la oportunidad de preguntarle al pastor acerca de la tentación. Si la tentación desaparecía cuando uno maduraba en su relación con el Señor. Y el pastor le explicó de esta manera: si 2 patos vendrían volando sobre uno, y tú le tiraras y le pegaras a los 2, uno caía muerto y el otro herido, ¿tras cuál vas primero? El joven pensó y dijo: bueno, tras el herido. ¿Por qué? Bueno, porque el muerto no va a ir a ningún lado. Y dijo: esa es la estrategia de Satanás. Y lo que él hace
La persona que está enredado, atrapado, incapacitado por el pecado, no le representa a Satanás una amenaza. Pero aquel que está creciendo y viviendo y sirviendo y contando a otros acerca del Señor, es ese que Satanás va tras él primero. Pero eso sí, al madurar en tu relación con el Señor, la tentación cambia. Cuando uno era joven, un niño, era tentado por los dulces. Cuando te hiciste joven, era por la sensualidad. Cuando llegas a la edad media, es las riquezas lo que te tentan. Y cuando uno es mayor, es el poder. El enemigo pues anticipa los cambios, mejores que cualquiera, y sabe dónde somos más débiles, y ahí es donde él nos tienta continuamente. Serás tentado ferozmente, especialmente cuando estás siendo usado. Inclusive Jesús mismo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Pero no te desalientes si estás siendo tentado, porque aún tu Salvador mismo lo sufrió. Pues número uno, hay que reconocer que la tentación es una realidad por todos. Y si alguien dice, bueno, yo no tengo problemas con la tentación, yo nunca soy tentado, entonces, amigo, tienes un serio problema. Si no tienes serios problemas con la tentación, tienes un serio problema. Si no luchas con la tentación, significa que estás tan enredado y tan entregado al pecado que Satanás no se tiene que preocupar de ti. Pero la tentación en sí, entiendan, no es pecado. Es algo a que todos somos sometidos. Es la herencia común de todo ser humano. Dios no nos saca de la tentación, pero sí nos sostiene por medio de la tentación. Uno de mis versos favoritos es lo que dice 1 Corintios 10, verso 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Después de reconocer la realidad de la tentación, número 2, hay que asumir la responsabilidad por la tentación. Mire verso 13 otra vez. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Una niña se peleó con su hermanito. Y la madre se sentó con ella para corregirla y le preguntó, mijita, ¿por qué permitiste que el diablo pusiera en tu corazón de guiñar el cabello a tu hermano y de pegarle esa patada? Y la niña pensó por un momento y dijo, bueno, quizás el diablo puso en mi corazón de guiñarle el cabello, pero la patada fue mi idea. Y ¿saben qué? Yo creo que la niña tenía mejor teología que su mamá. No lo iba a culpar completamente al diablo. Ella asumió la responsabilidad, por lo menos en parte. Nos encanta culpar a los demás, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a Adán cuando Dios le preguntó el por qué comió del fruto prohibido? Y él dijo, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol. Y cuando Dios le preguntó a Eva, ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Y recuerdan a Marta? Después que su hermano Lázaro había muerto, dijo al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La culpa es tuya. Y aparentemente los cristianos aquí en Santiago escribe, estaban ellos culpando a Dios. Y muchos lo hacen hoy en día. Si Dios me ha permitido estar en esta situación, Él pudo haber detenido si Él hubiera querido.
No puedes imaginar cuántas cosas torcidas se tratan de justificar con esta lógica. Pero Santiago no lo permite. El griego aquí es muy enfático. Dice que nadie ni siquiera remotamente se atreva a sugerir que yo fui tentado por Dios. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe, pero nunca nos tienta para quebrar nuestra fe. Una de las mejores ilustraciones entre la relación de Dios y la tentación se encuentra en el libro de Job. Vemos como ahí Dios permite que Satanás tienta a Job, pero Dios no estaba involucrado en la tentación. Satanás fue permitido de quitar todas las posesiones de Job, pero Job respondió con adoración. Después de que él perdió todo, dijo: desnudo salí de la vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La esposa de Job trató de convencerle de maldecir a Dios y dijo: maldice a Dios y muérate. Qué dulzura, ¿verdad? Y después que ella le dio este consejo, él respondió diciendo: como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptamos el bien de Dios y no aceptamos el mal? Y dicen, todo esto Job no pecó con los labios. Este hombre que sufrió tanto, entendía la tentación y la tribulación y rehusó implicar a Dios. Tenemos nosotros que superar esas excusas. O que fue mi primer matrimonio que me ha creado esto. O fue mis padres que no me trataron bien, que soy así. Y buscamos siempre a quién culpar. Y no tomamos la responsabilidad. Escúchame bien. Hasta que llegan al lugar donde dejan de culpar a todo el mundo y toman responsabilidad de dónde estás en este momento, nunca te sanarás. Mientras siempre estás culpando a otro, te quedarás estancado en donde estás. Pues número 1, hay que aceptar la realidad de la tentación. Número 2, asumir la responsabilidad de la tentación. Número 3, anticipar la rutina de la tentación. Miremos verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Además de declarando que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones y decisiones, ahora Santiago explica que la tentación no es un evento, sino un proceso. Otra vez, la tentación no es un evento, es un proceso. Personas no viven vidas morales un día y caen a la inmoralidad el próximo. Quizás parece así, pero no es así. Es un proceso. Parece porque algunos de los pasos no son visibles al observador. No te das cuenta. Son difíciles de detectar. Pero por eso parece llevarse de un día a otro. Algunos podemos estar en el proceso en este mismo momento. Ninguno de nosotros somos inmunes. Y lo más pronto que detectamos, podemos nosotros hacer lo necesario y evitar graves consecuencias. Estaba leyendo hace un tiempo acerca de un hombre que cayó a su muerte. Fue a uno de los parques nacionales aquí en América y estaba encima de una roca que tenía una forma redonda. Y él empezó a caminar sobre esa roca que poco a poco descendía para abajo. Y llegó a un punto donde la gravedad agarró su cuerpo y lo jaló hasta su muerte. Y así es como funciona el pecado. Uno no cae al pecado, sino entra en ello un paso a la vez. Es una decisión aquí, otra decisión allá.
jugando con esto, tentando lo otro, considerando lo demás. Y de repente, uno es agarrado. Si no queremos que Satanás tome ventaja de nosotros, es sumamente importante que nosotros entendamos sus estrategias. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, conozcamos sus maquinaciones malignas. Note lo que dice, Satanás quiere aprovechar de nosotros. Si nosotros no queremos caer en su tentación, tenemos que conocer sus maquinaciones o estrategia. Y Santiago nos ilumina cuáles son. Nos ayuda a entender 3 grandes verdades. Escribamos en nuestro pizarrón la palabra tentación. Verso 14 dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Los deseos que sentimos están bien en su lugar apropiado cuando están bajo control. Pero lo que Satanás hace es que toma los deseos que Dios nos ha dado y los pervierte. Recuerdan, obsesiones con cosas buenas muchas veces crean cosas malas. Los deseos que sentimos no son malos en sí. Lo malo es que a veces tratamos de satisfacerlos en formas que no son apropiadas, no sanos, fuera de la voluntad y plan de Dios. Y cuando tomamos deseos que Dios nos ha dado para hacer una bendición y los sacamos fuera de la voluntad de Él para satisfacernos, estamos nosotros convirtiéndolos en maldición. Por ejemplo, sexo no es malo mientras está dentro de los lazos matrimoniales. Dios lo ha creado nos ha creado con deseos sexuales para que nosotros tengamos más unión matrimonial. Pero cuando lo sacamos fuera del contexto matrimonial, ya no trae bendición, sino destrucción y dolor. Lo primero que sucede en una tentación es que dejas tus deseos ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La palabra llevado aquí significa atraídos por la carnada. Y seducidos es de ser enredados en una red. El retrato es de un pescador que ha cachado un pez con su anzuelo, lo saca del agua y lo atrapa en su red y lo mata. De regreso a nuestro pizarrón, tentación es deseo más carnada. Digamos, hay un jovencito que necesita dinero para comprar algo. Y él no sabe de dónde va a sacar el dinero. Está visitando con su amigo y ve la cartera de la mamá de su amigo ahí abierto y hay dinero disponible. Su amigo sale del cuarto y él piensa, puedo tomarlo y nadie lo sabría. ¿Ha pecado? No, ha sido tentado. Él tiene un deseo, hay la oportunidad, el dinero está ahí. Está la carnada, pero no ha pecado. Y esto sucede todo el tiempo. Y sepa que el enemigo es un pescador astuto. Él sabe a la carnada a la que tú responderás. ¿Qué es lo que te seducirá? Y ¿sabe lo que más me sorprende a veces? Es que a veces nosotros sabemos que algo es carnada, es una trampa, es un anzuelo. Pero todavía nos arrimamos a ello. Nosotros nos acercamos, bailamos alrededor de ello, jugamos con ello. En vez de correr, nos quedamos ahí cerca de la carnada que cubre un anzuelo. Y decimos, bueno, no es pecado. Y no es pecado. Pero tampoco no es muy inteligente. Ahora escribamos la palabra pecado. ¿Qué es el pecado? Verso 15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. De regreso a nuestro amigo que ve el dinero ahí, ve la bolsa abierto, su amigo sale del cuarto y dice, lo necesito, y él decide que va a tomar el dinero. Ok, levantemos las manos. ¿Cuánto pensamos que el hombre ha pecado? ¿Cuántos piensan que no ha pecado? ¿Y cuántos no piensan?
En nuestro pizarrón pongamos, pecado es deseo más decisión. Él ha pecado. Porque el pecado no es meramente algo externo que hacemos, sino es algo interno, dice Santiago. Cuando yo decido que lo voy a hacer, ya pequé. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en el sermón en el monte? Que el que adultera no es meramente el que se acuesta con una mujer, sino el que la codicia. Y esto tiene ramificaciones muy serias, ¿no crees? Bueno, si el decidir hacerlo es igual que hacer el pecado, ¿por qué no hacerlo de todas maneras? Pero mire lo que Santiago dice ahora. Escribamos en nuestro pizarrón la palabra muerte. Verso 15 dice, cuando el pecado es consumado, madurado, engendra la muerte. Pues muerte es pecado más tiempo. Dice, cuando el pecado es consumado, cuando ha madurado. ¿Cuánto tiempo toma para que el pecado madure? Bueno, depende. Pero el final es muerte. Pues nuestro amigo, él ve el dinero ahí, él lo toma y no lo cachan. Y dice, hey, qué fácil. Y él aprende que cada vez que él va a la casa de su amigo, que él puede encontrar la bolsa de la mamá de su amigo y tomar un poco de dinero. Y él aprende que robando es muy fácil. Y él empieza a robar aquí y allá hasta que él gradúa a robar supermercados y robar casas. Un día él se mete a robar una casa y encuentra un hombre con un 9 milímetros y ahí muere. Oh, exageras, pastor. Bueno, pero todos nosotros conocemos gente que llegó a una muerte temprana por las drogas o por el alcohol. O la sida les robó la vida. Pablo dice que la paga del pecado es muerte, siempre, sin excepciones. Y eso puede ser muerte de una relación, divorcio, muerte de la salud de uno, muerte de tu gozo y de tu paz, pero aún muerte físico. Pero ¿estará refiriéndose Santiago aquí a muerte espiritual? ¿De la pérdida de tu salvación? No. Aquellos que han nacido de nuevo no pueden morir espiritualmente. En Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Jamás. Pero sí es una precaución, que el pecado puede conducir a la muerte del creyente. Una muerte prematura. En 1 Corintios 11:30, Pablo dice de aquellos cristianos que estaban abusando de la cena del Señor. Dice, hay muchos débiles y enfermos y entre vosotros y muchos duermen. En 1 de Juan, el apóstol dice que hay un pecado que lleva a la muerte. Ananías y Zafiras eran cristianos que murieron por su pecado. Pecado prolongado y repetido, en la cual no hay arrepentimiento, puede conducir a muerte prematura. Yo recuerdo cuando yo era niño y estaba afuera jugando con mis amigos, cuando mi mamá salía a la puerta y decía Gregory Johannes y decía todo el nombre de uno, ¿verdad? Sabías que estabas en problemas. Ya no ibas a poder jugar con los amigos, tenías que entrar a la casa porque habías hecho algo mal. Mami te estaba llamando a casa temprano para disciplinarte. Y el Señor puede hacer lo mismo con sus hijos que están viviendo en pecado, repetido, prolongado, sin arrepentimiento. Usted puede escoger cómo conducir su vida. Usted tiene autonomía absoluta en cómo vivir su vida. Pero no tienes la autonomía de decidir cómo resultará de tus decisiones. Con cada decisión hay un proceso. Y con cada proceso hay un resultado. Y con cada resultado hay una realidad. Pues número 1, hay que aceptar la realidad de la tentación.
Número 2, asumir la responsabilidad de la tentación. Número 3, anticipar la rutina de la tentación. Número 4, activar el reemplazo de la tentación. Verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con la cual no hay cambio ni sombra de variación. Hasta ahora solo hemos visto lo malo que resulta de entregarnos a la tentación. Pero ahora Santiago nos hace reflejar en la bondad de Dios, recordándonos que cualquier cosa que sea de provecho, cualquier cosa que valga la pena, cualquier cosa bueno, cualquier cosa de valor, cualquier cosa que nos satisface, se encuentra en Dios. En contraste de los malos deseos que originan de nosotros, toda buena dádiva viene de Dios. La mejor forma de pelear contra la tentación no es simplemente de morder tu lengua y de decidir que no vas a hacer algo. El clave es de llenar nuestras mentes de otras cosas. En vez de enfocar en la tentación, de enfocar en aquel que nos va a dar la victoria sobre esa tentación. En vez de resistir, reenfocar. Reenfocar en el Dios Todopoderoso, reenfocar en su palabra y en su verdad, reenfocar en lo que Él está haciendo en tu vida a través de esta tribulación, y sepas que te va a producir algo bueno y de provecho y glorioso en ti. Por mucho tiempo, gente me había estado animando de ver esa serie llamado 24. Es de un agente antiterrorista que está viviendo en Los Ángeles tratando de detener algún ataque. Lo bueno es que Netflix están sin comerciales y puedes ver un programa, un episodio en 40 minutos. Una vez estaba enfermo y decidí, bueno, ¿por qué no mirarlo? Y estos que hacen este programa saben cómo engancharte al final de cada uno de los episodios. Terminas diciendo, tengo que ver lo que va a suceder. Voy a mirar uno más. Y después otra más. Después voy a comer el almuerzo aquí sentado. Y de repente miras afuera y son las 10 de la noche. Pero esa noche cuando me dormí, lo único que yo podía escuchar era el sonido de ese reloj y que yo estaba matando a gente en mis sueños. Y reconocí que no debo mirar 10 episodios de 24 antes de ir a la cama. Y eso solo es una serie de televisión, no es real. Pero cuando metes algo a tu sistema, afecta a uno. Ahora, imagínate el que está tratando de conquistar sus pasiones sexuales. Y él está viendo películas con escenas con desnudo y inmoralidad. Se está programando para ser un fracaso. Lo mejor es enfocar tu mente en el Señor, en su palabra. Llenar tu mente con sus alabanzas, de su bondad. Claro, puedes ver unos 2 episodios de 24, pero tienes que enfocarte en Dios. Si yo le dijera a ustedes, no quiero que ustedes piensen en un sundae, con helado de vainilla, con la crema encima, chocolate escurriendo y una cereza encima. No vayan a pensar en un sundae. Nadie piense en un sundae. ¿Sabes? No pueden dejar de pensar en ese sundae. Cuando salen de aquí van a correr a comprarse un sundae. Y eso es lo que sucede muchas veces con la tentación. Decimos, yo no voy a pensar en este pecado, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y nos encontramos haciéndolo. Y lo que Santiago dice es, reenfócate. Enfócate en el Señor, en Él, en su palabra. Enamórate de Él. Piensa en su palabra y las tentaciones las conquistarás. Pues Santiago nos dice a nosotros que estamos enfrentando tribulaciones. Cuidado con la tentación. ¿Cuál tentación en exacto? Bueno, la tentación de culpar a Dios, de enojarte contra Dios, de darte por vencido, decir, esto ya no puedo, Dios me ha fallado, y decir, es tu culpa.
y de rendirme a mis deseos, de rendirme al pecado. Porque Él precauciona que el pecado te va a conducir a muerte. Muerte de una relación, muerte de tu gozo, muerte de tu felicidad, muerte de tu paz. No lo hagas. Persevera. No te des por vencido. Juegue herido. Porque allí es donde está la bendición. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos otra vez. Y espero que les hemos dado algo en que pensar y meditar para esta semana. Para la próxima semana, yo quiero que ustedes estudien versos 19 y 20. Eso va a ser tu lectura esta semana. Y ahora quiero también que memoricen el próximo verso, el verso 6. Pues la próxima semana van a repetir versos 2 al 6 de Santiago capítulo 1. Que Dios les bendiga, que el Señor les dé victoria sobre sus tentaciones y que salgan triunfantes en sus triunfos.